Bendiciones, Pela preciosa de Dios. Dios lo bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero hablarles del tema: en el mundo tendréis aflicciones, pero Cristo ha vencido al mundo. Quiero comenzar leyendo el versículo, del libro de Juan, capítulo 16, el versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es hermoso este versículo, porque nuestro amado Jesús nos habla que en Él, en Jesús, tendremos paz. Pero también Jesús nos dice que tendremos aflicciones en este mundo donde vivimos, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde vemos que la maldad del humano va en aumento, en un mundo donde hay mucho sufrimiento. Lo vemos cuando uno ve lo que pasa alrededor, vemos el sufrimiento también ajeno de las personas que sufren, niños abandonados, huérfanos, madres afligidas, y sobre todo ahora en estos tiempos hay mucha persecución en la fe por causa de Cristo, pero también en el mundo secular hay mucha aflicción en nuestro mundo alrededor donde vemos. Lo bonito es que Jesús amado nos dice que confiemos en Él, pero confiad, yo he vencido el mundo, que Jesús amado ha vencido al mundo. De Jesús viene nuestra paz, nuestra fortaleza, pero la preciosa de Dios, y en Jesús lo tenemos todo. Él es el que provee esa paz cuando entramos a orar en nuestro cuarto, en lo privado, ¿no? Entramos a orar, Él nos da esa paz. Cuando leemos su palabra, Jesús es un Dios que consuela. Jesús amado, Él nos consuela, y no olvidemos que tenemos el Espíritu Santo, que es el mismísimo Consolador. Bueno, Pela preciosa de Dios, vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos acompañe en este tema, que en el mundo tendremos aflicciones, pero Cristo ha vencido al mundo. Vamos a comenzar orando, pidiéndole que el Espíritu Santo nos acompañe. Y gracias os doy por su tiempo, y espero que este video sea de bendición para su vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Padre amado de la gloria, bendito Dios, gracias te damos, bendito Dios, por esta hermosa mañana que nos regalas, Dios mío. Oh Padre Santo, gracias, Dios mío, porque en ti tenemos salvación, porque en ti tenemos la confianza, bendito Dios, de poder venir a ti en oración y poder conversar contigo, Padre Santo. Oh Padre Santo, bendice a cada presente que en este momento está viendo el video, bendice a todos sus familiares y dale fuerza desde lo alto, tu fuerza, Dios mío, dale esa fuerza que necesita, Dios mío, y provee, Señor, esas áreas que necesitan ser provistas por ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y derrama de tu paz en sus corazones, Dios mío, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo el entendimiento que el mundo no la da. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Acompáñame, Dios mío, a entender, a explicar los versículos, los pasajes bíblicos, Dios mío, y líbrame de todo error, Padre amado. Y gracias te doy, Dios mío, en el nombre de Jesús, y abre el entendimiento de cada presente, su corazoncito, para que esta palabra sea una semilla plantada en su corazón, y que ellos sean árboles plantados junto a orilla del agua, y que sus hojas no caigan y todo lo que hagan prospere, Dios mío. Gracias te doy, Padre, Hijo, Santo Espíritu de Dios, que vive y reina para siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Juan capítulo 16, versículo 33. Como acabo de decir, que en este mundo tendremos aflicciones, pero Jesús amado nos dice que confiemos porque Él ha vencido el mundo, y de Jesús viene esa paz sobrenatural que el mundo no la da, porque la paz que Cristo da es una paz superior, es una paz incomparable, es una paz que abarca todo tu ser, es una paz sobrenatural que ningún entendimiento lo puede comprender. Por eso dice, ¿no? En Juan capítulo 16, 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que un cristiano sí pasará por aflicciones. ¿Qué tipo de aflicciones? Las persecuciones por causa de la fe de Cristo. Diferentes tipos de aflicciones, pero la preciosa de Dios. La aflicción por haber aceptado a Jesús, y de repente hay una parte de la familia o toda la familia
las amistades que piensan lo contrario, que Jesús no es el Señor y Salvador, y uno puede recibir persecución por causa de Cristo, uno es perseguido porque no están de acuerdo de la manera de la fe que tenemos hacia Jesús, y eso es parte, y no olvidemos que en China, en muchas áreas de China, de Arabia, de Irán, de Irak, muchos cristianos son perseguidos por causa de la fe a Jesús, y inclusive sus Biblias son quitadas, las escrituras son quemadas, así de grave la situación. Pero Jesús amado nos da esa fuerza, esa confianza, que tenemos que confiar en Él y que Él nos da esa paz, porque Él ha vencido al mundo, este mundo, porque cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Pero la preciosa de Dios, la palabra de Dios sigue en pie. Y es bonito cuando ustedes, vosotros como hermanos en Cristo, y es la voluntad de Dios, porque en este mundo un cristiano sí pasa aflicciones, y entre hermanos se tienen que apoyar los unos con los otros. Dice en 1 Tesalonicenses 5:11, dice: por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Es parte, como todo hermano en Cristo, una hermana en Cristo, es importante consolarse los unos con los otros, edificándose los unos a los otros. Es parte de la voluntad de Dios, porque un cuerpo unido en Cristo y Cristo Cristo es la cabeza, y Él ha unido el cuerpo en un solo cuerpo, y todas las partes del cuerpo, la mano necesita del pie, el oído, toda parte es indispensable en el cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de vosotros es indispensable como congregación en el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, Él es nuestro fundamento, nuestro pronto auxilio, nuestro Salvador. Así que no estáis solo o sola, pero la preciosa de Dios, sigue adelante perseverando en Cristo, porque Jesús ha mandado hermanos para apoyarnos los unos por los otros. Es la voluntad de Dios. Y también, perdóname por la garganta, estoy una garganta un poquito cerrada, pero estoy bien, gracias a Dios. Dice en primera de Pedro 5:10, dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Ve la preciosa de Dios. Que nuestro Padre Celestial, Él no es ajeno a tu sufrimiento. Que nuestro Padre Celestial no está ajeno, no está lejano a tu sufrimiento. Él ve tu sufrimiento. Y es por eso que Dios mismo toma acción aquí. Dice: el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Es un Dios que provee, porque Dios cuando entramos a su presencia, cuando entramos en oración, y recuerda que tienes el Espíritu Santo, que cada vez Él nos consuela, nos alienta, y cuando leemos su palabra, nuestro Padre Celestial nos anima, y nuestro mismo Dios, Él, como dice en la palabra en 1 de Pedro 5:10, que Dios nos restaura y que los hace fuertes, firmes y estables, ve la preciosa de Dios. Esto no significa que Dios nos haga indiferentes, no, al contrario. Dios nos creó, ¿sabe? Cuando Dios nos hizo, no se equivocó al hacernos a nosotros, a los humanos, porque el humano Dios nos hizo con sentimientos, con emociones, nuestro Padre Celestial. Por eso que un cristiano a veces llora, un cristiano se aflige o sufre cuando ve situaciones, por ejemplo, un niño sufriendo, un niño pasando necesidad, o cuando ve alrededor lo que está pasando. Pero la preciosa de Dios, Dios no nos hace indiferente, al contrario, nos hace sensible a estas situaciones, nos hace empáticos ante estas situaciones, ¿no? Como acá en 1 de Pedro 5:10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Lo vuelvo a repetir para que esta palabra se nos quede profundamente, la preciosa de Dios, que necesitamos de nuestro Padre Celestial, necesitamos de Cristo, nuestro Cristo amado, y el Espíritu Santo que nos consuele. Porque es un Dios es un Dios que provee, no es un Dios ajeno, indiferente a los sentimientos del humano.
y sobre todo cuando nosotros pasamos por sufrimientos, ya sea por la causa de Cristo, y también sufrimiento, lo que pasa alrededor en el mundo secular, lo que vemos que la maldad del humano va en aumento, hay niños sufriendo, pasando necesidad, hambre, y ahora con las guerras que están presentes por aquí, por Europa, y guerras por los países arábicos, y el conflicto en todos lados, muchos mamás se están quedando solas, sin esposo, porque lamentablemente no están en una guerra así, física, guerras, ¿no?, de fuego. Pero Jesús amado, claro está, nos dijo que no temamos porque Él estará con nosotros hasta el final. Entonces, lamentable, estas guerras cuestan muchas vidas, ¿no? Y hay mamás que tienen que mantener a sus hijos y prácticamente se han quedado solas, muchas de ellas. Entonces eso también da mucha tristeza, claro está, a nosotros los cristianos. Entonces, porque Dios nos hace no indiferentes, pero sí fuertes, firmes y estables, pero nunca indiferente al sufrimiento ajeno. En Romanos 5, 3, 4 dice: y no solo es en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la preciosa de Dios. Y la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Poderosa palabra, la preciosa de Dios. O sea que los sufrimientos, ellos tienen su fruto, produce, ¿no? Sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. No es que nosotros, sabes, en este aspecto es muy bonito cuando uno lee que todo, Él dice la palabra, que todo obra para bien, y vemos que cuando la persona sufre, cuando uno sufre, esta produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Así que yo os quiero decir a todos vosotros que no es malo que un cristiano tenga sentimientos, que un cristiano sufra por situaciones, inclusive que un cristiano a veces derrama hasta lágrimas, ¿no?, por la tristeza, porque ve cosas en el mundo o de repente en su entorno familiar. No es malo, porque recordemos que Cristo Jesús mismo, Él lloró por sus ovejas. También el día que iba a ser crucificado, Jesús lloró. Si alguien es con sentimientos, se llama Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, y Él tiene el propósito del Espíritu Santo, porque Él también nos consuela. Dios no está ajeno, la preciosa de Dios, a tu tristeza, a tu sufrimiento o tus llantos. En 2 Corintios 1, 3, 4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso. O sea, es un Dios misericordioso. Él no está ajeno a tu sufrimiento. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, la preciosa de Dios, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios nos consuela, la preciosa de Dios, y cuando nos sentimos fuertes, restaurados, podemos consolar también. Dios nos usa como instrumentos también. Podemos consolar al que está más débil, ya sea en la fe o ya sea esté pasando una aflicción, un problema familiar o en su entorno. Porque el cristiano no está abstento a no pasar situaciones difíciles, la preciosa de Dios. Al contrario, Cristo Jesús de Nazaret recibió muchas persecuciones físicas, verbales. Cristo Jesús de Nazaret, y el cristiano, nosotros no estamos abstentos a no sufrir persecuciones o estar en situaciones difíciles, la preciosa de Dios. En Romanos 8:18 dice: de hecho considero que en nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La preciosa de Dios, mucha fuerza de lo alto, porque Jesús amado va a convertir tu lamento en baile, y todo lo soportamos, lo llevamos por Jesús, porque cuando veamos a Jesús de Nazaret, cuando Él regrese, cuando Jesús amado esté ahí, en la Nueva Jerusalén, con sus ovejitas, yo ese momento, Dios mío, yo de verdad me emociono. Lo vale la pena. Y recuerda que nuestro Dios ya está presente.
Cuando tú oras, el mismo hecho que tú hayas dicho sí Jesús y sigas a Jesús está presente en tu vida, en tu entorno, de la preciosa de Dios. En Salmo 34:19 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas, la preciosa de Dios. En el tiempo de Dios tú vas a ser liberado de eso, de las angustias, porque para Dios no hay nada imposible. Él cambia situaciones, la preciosa de Dios. En 2 Corintios 4:17 dice la poderosa palabra, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Porque hay recompensa, la preciosa de Dios. No es que Dios quiera que tú sufras, pero simple y llanamente vivimos en un mundo caído, en un mundo que persigue el nombre de Cristo, en un mundo que persigue el Evangelio de Jesús, en un mundo que han rechazado al Padre Celestial desde tiempos ya muy antiguos. Hicieron Babilonia, hablamos de Egipto, muchas culturas suméricas, fenicias, hicieron muchísima idolatría, rechazaron a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, estaban adorando a diferentes dioses. Y no olvidemos que el pueblo de Israel también fue infiel a Dios, practicó la idolatría y es por eso que pasó sus aflicciones, pasó a la cautividad. Pero nuestro Padre Celestial en su misericordia, ¿no?, mandó a Moisés para liberar a este pueblo, el pueblo de Israel. Dios bendiga al pueblo de Israel, que también amamos, porque es el pueblo bendecido por Dios, por la preciosa de Dios. Primera de Pedro 3:14 dice, dichosos si sufres por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar por la preciosa de Dios. O sea que el sufrimiento de un cristiano no es pecado, no es malo, porque tenemos que también cuidar mucho cómo estamos predicando en el altar, que no podemos prohibir a los cristianos que dejen de llorar o que no muestren sentimientos de aflicción, porque es parte, Dios nos hizo así con esos sentimientos. Entonces tengamos mucho cuidado cómo estamos predicando, porque justo porque existe aflicciones, Dios nos mandó a que entre hermanos, los unos con los otros, se consuelen, ¿no? Haya consolación. Es por eso que hemos leído primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Gloria a Dios, la preciosa de Dios. Y lo bonito, mira, en Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, la preciosa de Dios. Así que muchos ánimos. Yo no sé en qué momento de tu vida estás hoy, yo no sé en qué situación estás hoy, pero tu Padre Celestial sí lo sabe. Y no estás solo, no estás sola en tu aflicción. Padre Celestial está contigo. Y las congregaciones de la sana doctrina, cuando se lleva bien la palabra de Dios en el altar, ellos animarán a los hermanos y hermanas a que se consuelen los unos con los otros, porque es parte de la voluntad de Dios, porque es una familia en Cristo, la preciosa de Dios. Es una familia en Cristo. Y los cristianos están para apoyarse los unos con los otros. No están para odios, ni para rencillas, ni para pleitos, nada de eso. Porque a Cristo le pertenece todas las iglesias. Es de Cristo, porque Él se pasea en las 7 iglesias. Las 7 iglesias se han escogido exclusivamente las 7 para representar a todas las iglesias del planeta Tierra. Ve la preciosa de Dios. Entonces hay que leer mucho la Biblia para llevar en el altar de nuestro Padre Celestial y glorificar bien el nombre de Dios. Hay que leer mucho la Biblia para llevar en espíritu y en verdad y la doctrina sana. Cuidemos mucho cómo estamos transmitiendo el mensaje a las ovejas, la preciosa de Dios, aquellos que tienen el ministerio de llevar la palabra de Dios en el altar. Cuidemos mucho cómo estamos llevando la palabra de Dios a las ovejas, porque la palabra de Dios tiene muchas funciones y una de ellas es también consolar a las ovejas y animar a las ovejitas que se consuelen los unos con los otros. Y oremos los unos por los otros y también, ¿no?, por las otras congregaciones, para que
la sana doctrina esté presente y para que no se rompan corazones humanos innecesariamente, porque a veces cuando mal usamos la palabra de Dios no entendemos, o a veces soltamos la palabra de Dios con ligereza, sin tener cuidado, que está dentro de la misma palabra de Dios y la voluntad de Dios, podemos hacer mucho daño a las ovejitas. Es por eso que cuidemos mucho cómo estamos llevando la palabra de Dios. Así que si usted tiene sentimientos, si usted tiene emociones, es parte las emociones y no hay que ocultar ni oprimir. Ay, no quiero llorar, que un cristiano verdadero no llora, que un cristiano verdadero no sufre. Eso no es cierto. Un cristiano, al contrario, es sensible. Un cristiano sí puede llorar, un cristiano tiene sentimientos, inclusive aflicciones. Al contrario, es todavía más sensible al Espíritu Santo, de la preciosa de Dios. Y claro que está, que Jesús nos da esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, y el fruto del Espíritu es el gozo, la alegría, pero jamás el fruto del Espíritu será indiferencia o dureza de corazón, que estemos indiferentes al sufrimiento ajeno, jamás, de la preciosa de Dios, o inclusive tus mismos sentimientos. De repente has pasado por injusticia o estás pasando en una situación tan difícil que con tus fuerzas no puedes, entonces recurres a Dios para darte esa fuerza, y es bueno que tú desahogues ese sentimiento, esos desahogues, no lo oprimas tus sentimientos, deja que esos sentimientos salgan, ora con tu Padre Celestial y recuerda que nuestro amado Jesús mismo, Él tuvo sentimientos. Jesús era una persona misericordiosa, un Dios misericordioso. Jesús amado, nunca fue indiferente al sufrimiento ajeno, jamás de los jamases, porque es un Dios justo. Dice, voy a leer para todos vosotros el libro de Juan, voy a leer del 31 al 44. Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, le dice María, ¿no? A Jesús. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. Jesús se estremeció en espíritu y Jesús lloró, dice, ¿no? El versículo 35. El versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. 37, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús lloró ante la situación y al ver que María le dijo, Señor, si hubieras venido, ¿no? Antes mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús lloró porque en cierta manera se conmovió por las lágrimas de María, de los judíos, pero también aquí vemos un pueblo que hay duda, porque estaban al lado del maestro y, en otras palabras, Jesús, para Dios no hay nada imposible. Él puede levantar muertos, Él puede sanar heridos, Él puede dar vida. Entonces Jesús se sintió triste, se entristeció. La Biblia no especifica si Jesús lloró por la falta de, porque este pueblo mostraba incredulidad o duda. Yo estoy aquí, yo soy el dador de vida, ¿no? O lloró porque se conmovió por el sufrimiento de María y los judíos por la pérdida de Lázaro. No especifica, pero en todo caso que Jesús lloró. Entonces vemos que Jesús también lloró y Jesús también sufría las persecuciones, porque recordemos que Jesús era como humano, como Dios humano se hizo, también tuvo sentimientos, ¿no? El cuerpo tuvo sentimientos. Entonces no podemos negar que los sentimientos, que las lágrimas, las aflicciones, no es parte de un cristiano. Porque si nuestro Jesús amado tuvo sentimientos, Él lloró, inclusive Él sufrió por Jerusalén, lloró por Jerusalén.
que persigue a los profetas. Lloró Jesús amado también. Entonces, yo les aconsejo que ustedes lean también en casita Lucas, el capítulo 19 del 28 al 44. Les aconsejo que lean. Muy bonito el pasaje. Todo el capítulo completo. Léanlo por la preciosa de Dios. Y también busquen por YouTube y escriban las palabras lágrimas y Biblia y les va a salir un montón de versículos. Que las lágrimas es también parte del cristiano y no hay que cerrarnos a eso, por la preciosa de Dios. Y porque aquí, mira, muy bonito, dice en 1 Samuel 20:41, dice: cuando el muchacho se fue, David se levantó del sur y cayendo rostro en tierra se postró 3 veces y se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Qué hermoso, ¿verdad? No podemos decir que los varones no lloran, los varones sí lloran. David lo hizo también. Así que porque David y Jonathan eran muy buenos amigos y eran amigos así verdaderos, amigos esas que se encuentran muy pocos, pero eran amigos verdaderos y ambos lloraron por la preciosa de Dios. Así que es muy bonito. Así que sigamos adelante por la preciosa de Dios. Y yo hablé hoy este tema sobre los sentimientos, sobre que los cristianos sí pasan aflicciones y las lágrimas de Jesús y las lágrimas de un cristiano, porque a veces se escucha en el altar que los cristianos que estamos en victoria, que no se puede llorar o que no hay sufrimiento, que cuando un cristiano sufre es un mal cristiano. Eso no es así, la preciosa de Dios. Eso no es así. Jesús mostró lágrimas y es parte. Somos humanos, estamos en un cuerpo. Hasta que Jesús nos transforme, venga nuestro Jesús amado, seamos transformados, entonces la muerte ya no existirá, el dolor ya no existirá, seremos transformados por la preciosa de Dios. Así que siéntete libre en Cristo. Sabemos que no todo es edificativo, por ejemplo, porque Dios nos transforma de la vieja naturaleza a la nueva, nos hace, al contrario, seres empáticos, nos hace seres, al contrario, muy espirituales en Él, en Cristo, y su palabra, que es vida. Él nos abre los ojitos, y así que te aconsejo leer la palabra de Dios, por la preciosa de Dios. Y siga adelante. Os deseo un bonito día, disfruta del tiempo. Cristo os ama. Bendiciones, hasta la próxima. Bendiciones en el nombre de Jesús. Shalom. En el nombre de Jesús, bendiciones.